asumimos que la lectura y la escritura son tecnologías y dispositivos de asimilación y apropiación de la cultura colonizadora que constituyen herencias políticas y pedagógicas que reproducen el colonialismo de los colonos a través de la enseñanza de la literatura y del aseguramiento del derecho a la lectura. Una teoría anticolonial de la lectura produce mecanismos de resistencia y subversión de los letramientos legitimados y convertidos en singulares prácticas culturales a través de métodos igualitarios, participativos y comunitarios. Teoría anticolonial de la lectura, Aldo Ocampo González. La Cátedra de Bibliotecas, Equidad, Derechos y Paz es una estrategia formativa de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas de Colombia, ejecutada entre la Biblioteca Nacional de Colombia y la Universidad de Antioquia a través de su Escuela Interamericana de Bibliotecología. Tiene como propósito propiciar un espacio de reflexión, encuentro y conversación sobre la biblioteca pública en perspectiva de equidad, derechos y paz. La cátedra es un espacio público de conversación con expertas y expertos temáticos, quienes harán del diálogo un principio colectivo que sirva de base para fortalecer un circuito de comunicaciones entre todos los actores implicados en el complejo y maravilloso mundo de las bibliotecas públicas y sus funciones sociales. Este programa de formación y reflexión se desarrolla de manera anual y cuenta con la modalidad de mediación pedagógica conducente a una certificación académica de diplomado. Instituir espacios de discusión como la cátedra conlleva el reconocimiento consciente y decidido de reconocer al otro en su diferencia, de valorar en razón de sus argumentos y poder edificar una sociedad que nos abrigue a todas y todos por igual. El día de hoy nos acompaña Aldo Ocampo González, chileno, nacido en 1987, teórico, ensayista y crítico educativo, especializado en teoría crítica de la educación inclusiva. Orienta su trabajo a la comprensión de la interseccionalidad, la justicia educativa, la educación antirracista, las teorías postcoloniales, los estudios visuales, la filosofía de la diferencia y las metodologías emergentes de investigación. Articula su actividad desde una perspectiva post, inter y paradisciplinar. Es creador de la epistemología de la educación inclusiva, trabajo reconocido por diversos países y universidades de Latinoamérica. Director fundador del Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva, CELEI, institución reconocida y con estatus asociativo a Claxo. Magíster en Educación, mención Currículo y Educación. Máster en Política Educativa, máster en Lingüística Aplicada por la Universidad de Jaén, en España. Máster en Integración de Personas con Discapacidad, Universidad de Salamanca, también en España, y doctor en Ciencias de la Educación, también en España. Actualmente cursa el programa oficial de doctorado en Filosofía y Ciencias del Lenguaje, impartido por la UAM, también en España. Le fue otorgado el reconocimiento de Ciudadano Ilustre por el distrito de Riobamba, Ecuador, por su trabajo sobre epistemología de la educación inclusiva. Y así también por el municipio de El Tambo, ciudad de Huancayo, en Perú. Tras su participación como conferencista en el sexto Seminario Internacional de Investigación, Epistemología y Educación. En 2018, la Red Iberoamericana de Pedagogía, REDIP, le otorgó el Premio Iberoamericano a la Investigación por la creación de la epistemología de la educación inclusiva, entregado en Ecuador. Cuenta además con el reconocimiento del Congreso del Perú por su aporte a la educación y a la cultura. El doctor Aldo comparte con nosotros el día de hoy la cátedra La biblioteca como sabotaje afirmativo, luchar por otros desempeños epistemológicos. Bienvenido, profesor.
Le escuchamos. Muy buenas tardes a todos y todas quienes nos acompañan el día de hoy. Un saludo cordial y cariñoso a la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia, y especialmente a la profesora Natalia Duque y a su equipo por esta atenta invitación de participar en este ciclo de charlas que están dirigidas a pensar la función de la biblioteca, la lectura y las prácticas culturales en otra clave. Además, es para mí un honor siempre acompañar cualquier proceso, evento o actividad en Colombia, que es uno de los países que cada vez que he tenido la fortuna de visitar por las actividades investigativas me ha brindado tanto aprecio y espacios tan significativos a lo largo de los años. Bueno, el día de hoy mi charla se titula La biblioteca como sabotaje afirmativo, luchar por otros desempeños epistemológicos. Lo que yo voy a tratar de hacer el día de hoy es compartir con ustedes un concepto que es de Gayatri Spivak, la gran teórica postcolonialista, autora de textos como Si puede hablar el subalterno, Muerte de una disciplina o Crítica a la razón postcolonial, que para mí son textos fundamentales cuando nos hacemos la pregunta por la acción cultural, por las prácticas letradas y por la producción de memoria y del deseo, después del mundo colonial y los remanentes que el colonialismo ha tenido en los distintos campos de aplicación. Sabotear afirmativamente algo no es un simple acto de derrumbar lo que está instituido, sino que ante todas las cosas es entrar en los engranajes del mundo y desde adentro poder dislocar, mover esos engranajes de cómo hemos constituido, entendido el quehacer de la biblioteca, de la pedagogía, de las políticas públicas, de la educación. ¿Bien? Bueno, y quiero compartir además con ustedes que todas las imágenes que ustedes van a ver a lo largo de mi presentación son tomadas de la artista visual india Nalani Malani, que me parece muy acertado compartirlos también en este contexto con ustedes, ¿sí? Y comentarles que mi presentación va a tratar de trabajar en tres cuestiones fundamentales: la categoría de sabotaje afirmativo, Spivak. Luego cruzamos con esta categoría y su fuerza política y pedagógica con la idea de una inclusión real, ¿no es verdad?, pensada para todos los ciudadanos y en clave de colonial, ¿no? Entonces, en esta triada de elementos mi presentación va a girar. Bien. La primera gran parte o el primer gran momento de esta presentación se titula La inclusión, las prácticas letradas y el sabotaje afirmativo. ¿Sí? Vamos a trabajar en la intersección que se forma entre cada uno de estos conceptos. Bien, un poco para romper con esta lógica esencializadora o un poco cliché que se han ido instalando con el correr del tiempo. Bueno, lo primero que podríamos decir es que si partimos de la afirmación que leer no significa dejar de ser analfabeto, sino que sugiere comprender por qué muchos lectores no saben leer ni mucho menos qué hacer con lo que leen. Y esta afirmación nos lleva a pensar que el rol de la pedagogía, de las prácticas culturales, del trabajador cultural, que es el bibliotecario, el profesor, toda aquella persona que trabaja con la práctica letrada, nos invita a darnos cuenta que hay un problema en la forma como han sido concebidas los procesos de lectura y de alfabetización, lo que para efectos de esta presentación vamos a llamar la razón alfabética de Occidente, ¿sí? Por ello, leer va a ser una compleja operación que errónea y parroquialmente ha reducido su función a decodificar grafías. Eso es lo que en el mundo pedagógico se asocia habitualmente la idea de la lectura, ¿sí? Sin embargo, cuando examinamos qué hay más allá de esto, nos encontramos con todos los esfuerzos que la Escuela Interamericana de Bibliotecología y a través del equipo de la doctora Duque han desplegado, ¿no? Que es pensar todo lo que hay en clave política, relacional, ontológica. Por ello, leer es una compleja operación que errónea y parroquialmente ha reducido su función a leer grafías. Algo de esta sutil ingeniería está fallando. Leer es ante todo un acto de toma de conciencia,
otro punto espinoso en los estudios críticos sociales contemporáneos. Cuando sostenemos que la lectura se convierte en un acto de imaginación, convertimos al lenguaje en una herramienta de justicia social. Y si nosotros efectivamente queremos entender todos los mecanismos de producción de memoria, ¿no es verdad? Que es el aparato psíquico que va a tener la escritura y la lectura, es necesario reconocer que leer es ante todo un mecanismo de toma de conciencia, ¿no? Y un mecanismo de concientización. Cuando sostenemos que la lectura se convierte en un acto de imaginación, convertimos al lenguaje en una herramienta de justicia social. Por ello, la imaginación es una fuerza emancipadora, ¿sí? Que no está solamente asociada al imaginar elementos, sino que es a producir otros hábitos mentales. Y eso es lo que vamos a tratar de revisar a lo largo de toda esta presentación. Este es el punto de inflexión que vertebra gran parte de mi intervención, porque intento hablar por fuera de la máquina de alfabetización heredada, ¿sí? Por el régimen especial céntrico, occidentalocéntrico. La lectura, en este sentido, puede ser concebida como un sistema de reordenamiento de los deseos de múltiples colectividades. En este sentido, la enseñanza de la lectura, que es una tarea inherente al trabajo cultural y un aspecto clave en la mediación cultural que hace la biblioteca, no solo focaliza en torno a patrones de interacción logocéntricos establecidos, sino que se propone vincular a la gente de la lectura, es decir, al trabajador cultural, al mediador, a aquella persona que está en el parque, que está en la estantería, etcétera, que está en la escuela, ese es el agente de la lectura en torno al texto auténtico de la vida, lo que Freire nos decía. Leemos no para decodificar grafía, leemos para leer el presente, para sabotear ese presente y los signos que llevan a suspenderlo, ¿no? Bueno, lo que implica entonces un doble vínculo que se mueve entre el tomar conciencia y fortalecer la conciencia crítica que agudiza nuestra comprensión e interacción en el mundo. Leer es una práctica de desplazamiento que va más allá de los límites de quien lee. Es una operación que sugiere una nueva manera de saber, una manera distinta de construir los objetos de conocimiento. Un punto medular en todo lo que ustedes están estudiando con los distintos especialistas que forman parte de esta cátedra, ¿no? Las relaciones entre lectura e inclusión acontecen en una relación de ir hacia afuera, al encuentro con la otredad, una otredad que está en movimiento, donde el texto es la otredad misma, ¿sí? Por ello me parece relevante compartir con ustedes también cómo entender la lectura y la acción cultural en clave colonial, porque ahí uno hace carne esta expresión que la otredad, el texto es la otredad misma, ¿no? Por sobre la convencional forma de entender el texto como una afirmación del ser en clave del régimen ontopolítico céntrico, ¿no? Donde el sujeto es un mero receptor de cierta grafía, etc. Bueno, por ello, la interrogante y por la imaginación nos debe conducir al estudio de las condiciones de representación de ciertos colectivos atravesados por lo que yo denomino desdenes ontológicos, es decir, formas expulsadas, renegadas, excluidas por la matriz modernista, ¿no es verdad? Que excluyó, marginó lenguas, formas de literacidad, de memoria, formas ontopolíticas que no coincidían o se condecían con el paradigma universalista de los letramientos. Si bien las identidades y las adscripciones culturales albergadas bajo este sintagma desdenes ontológicos constituyen formas, como yo ya les decía, formas expulsadas por los bloques de la racionalidad de la modernidad, las que articulan procesos de interacción con los signos del imperialismo cultural, desde el que han sido alfabetizados múltiples colectividades, contribuyendo a reforzar un cierto epistemicidio cultural, como diría Sousa, ¿no? El subalterno, que es lo que me interesa para efectos de esta charla, ¿sí? O las múltiples minorías del mundo leen, que eso es un hecho, ¿no? No solo porque decodifican grafía, sino porque están en un entorno relacional, interaccional, que es político, ¿no es verdad? Sino que lo que no tienen permitido es completarse. Y ese acto de no completación, de no completud del sujeto, es lo que genera las múltiples formas
como diría Young en ese maravilloso libro, La política y la diferencia, frenos al autodesarrollo, es decir, toda clase de opresión, dominación, que ya no van a ser concebidas en términos marxistas, sino que van a ser concebidas en clave relacional, es decir, frenos que los seres humanos experimentamos en el ejercicio de nuestros derechos fundamentales, ¿sí? Esta situación, esta advertencia, nos va a llevar a algo fundamental, que el subalterno no es una identidad, sino que es una posición, y como tal es móvil, es dinámica y va mutando de acuerdo al campo de problemas en el que nos enfrentemos. Esta advertencia me parece relevante para evitar caer en cierto tipo de tergiversaciones innecesarias. Es la incompletud de aquel proceso de alfabetización, comunicación e interpretación de los signos del sistema mundo lo que ha guiado mi interés investigador en torno a la búsqueda de otros argumentos para explicar lo que yo experimenté cuando yo daba clase en colegio a distintos niños. ¿Qué pasaba allí? Que todos sabiendo leer fracasaban en este tipo de aprendizaje, ¿sí? ¿Y dónde estaba el fracaso? En el tipo de hábito mental que se heredaba, que la escuela les transmitía para interactuar con las distintas clases de texto, y que muchas veces ese fracaso no estaba precedido por sus capacidades cognitivas, sino porque había una asimilación donde la cultura de base de los estudiantes, como diría Semmelman, el sujeto de base y el sujeto en construcción, entraban en una crisis al interactuar con la estructura de la cultura hegemónica. Porque la escuela, en cualquier movimiento, eso es lo que hace, nos asimila con una cultura hegemónica y omite nuestras relaciones ontológicas que son propias de nuestro eh, ámbito o de los territorios a los que pertenecemos, ¿no? Por ello que es la incompletud de aquel proceso de alfabetización, comunicación e interpretación en torno a la búsqueda de otro argumento lo que me interesa, ¿no? Por ello, lo que podremos decir es que todas estas preocupaciones para develar estos problemas están informadas por múltiples proyectos de conocimiento en resistencia, como las hebras del feminismo, de la interseccionalidad crítica, del mundo postcolonial, anticolonial, de la teoría crítica de la raza, del antirracismo, de la filosofía de la diferencia, es decir, de un gran abanico de distintos campos y proyectos de conocimiento que nos permiten hacer un ensamblaje, como diría Delanda, formar una malla de conexión para pensar en otra clave los problemas de la alfabetización. Por ello, la idea de inclusión, como yo la entiendo desde mi posición teórica y política, busca superar lo que Spivak y Pérez nos dicen, o ellas llaman el empobrecimiento existencial en pos de de la conveniencia. En realidad, destruye la posibilidad de una educación en el más sentido amplio de la palabra. La educación necesita de un patrón epistemológico diferente. La inclusión, como educación, enfrenta el imperativo ético de resolver problemas que la sociedad crea en los distintos frentes, ¿sí? Esto es la base de lo que la teórica postcolonialista Gayatri Chakraborty Spivak denomina daño cognitivo. Es decir, cómo la alfabetización, el deseo psíquico, que sería la producción de la memoria, ¿no es verdad? Las literacidades, los letramientos, las matrices de alfabetización y la estructura relacional, epistémica que tienen las bibliotecas, justamente han contribuido a la castración de las mentes, del trabajo intelectual en algunos colectivos, ¿no? Y esta idea Spivak la va a tomar a partir del texto clásico y polémico de 1988, del Si puede hablar el subalterno, donde ella justamente en una sección del artículo se pregunta y dice, bueno, nosotros en India tenemos 1000 años de castración de trabajo intelectual. Y eso, si aplicamos esta metáfora a lo que hacemos a partir en los sistemas educativos, a partir del movimiento de la modernidad, calza perfectamente. Todas las instituciones culturales cómplices con el estatus de la hegemonía cultural, han reproducido esa castración, han producido hábitos mentales que justamente tienden a inhabilitar el potencial cognitivo, cultural de distintos colectivos, ¿sí? Por tanto, el daño cognitivo tiene que ver con la castración que hacemos en los hábitos de pensamiento
de determinados colectivos a partir de la oferta que ofrecemos en nuestra biblioteca, en la escuela, en la facultad. Este fenómeno habita el lado maloliente de la escolaridad. Documenta sus articulaciones a través de expectativas que tenemos sobre nuestros estudiantes, como la visión representacional, lo que ella denomina el Darstellung, cómo vemos a los colectivos, ¿sí? Si son pobres, si tienen ciertas características que agudizan una concepción de otredad especular o vuelven a reforzar el problema ontológico de los grupos sociales. Esto no debe confundirse con la ya clásica discusión sobre los códigos culturales de Bernstein, que es muy clásica en los estudios de currículum, sino que con la profundidad de la acción educativa, ¿sí? El daño cognitivo, por tanto, es la precariedad a la que nos conduce el tipo de respuesta educativa. Creo, tal vez me equivoque, que el destino social y daño cognitivo trabajan intrínsecamente juntos. Y digo destino social porque todas las instituciones culturales producen un destino social a partir del tipo de expectativas que generan sobre las personas, ¿sí? Por eso que me parece muy interesante esto que la escuela, a través del equipo de la doctora Duque, han puesto en acción, porque permite subvertir esta forma convencionales, normativas de entender a los lectores y a las comunidades frente a la biblioteca. Por ello, educar no es reproducir la cultura, sino es aprender a entrar en ella para poder experimentar la sublime acción de sabotear las estructuras de regulación del mundo. El problema aquí es mucho más complejo. En educación, especialmente quienes practicamos este campo, apostamos por dar lo mejor a nuestros estudiantes, pero siempre luchamos por la transformación. El problema es que no sabemos lo que la transformación significa. Nos enfrentamos a un problema de entendimiento imaginativo, de cómo se concibe ese desempeño, ¿no? Epistemológico. La educación, por tanto, es la clave para prolongar la conciencia del mundo, y lo mismo va a pasar con la biblioteca y la mediación cultural. Es este acto de toma de conciencia el que en ocasiones falla. Imaginar, por tanto, es una herramienta de justicia social. Ahora, ¿qué pasa si trasladamos esta idea y problematizamos la relación de derecho a la lectura, biblioteca, inclusión? Podríamos sostener que la inclusión sugiere aprender desde abajo, conjugando una profunda comprensión de las culturas de la espacialidad multiposicional. Bueno, como les comentaba, esta idea de pensar la relación entre derecho a la lectura, inclusión y trabajo cultural nos debe llevar a interrogar que la inclusión sugiere aprender desde abajo, es decir, aprender a conjugar una profunda comprensión de las culturas o de la multiplicidad de culturas que habitan la espacialidad multiposicional denominada sur global, que el sur global en términos postcoloniales va a ser un concepto racista inverso, ¿no? Y las minorías educativas que constituyen parte sustantiva de la historia de los sistemas mundos. Nos enfrentamos aquí a un propósito complejo de carácter deconstructivo. ¿Por qué? Porque aprender desde abajo, es decir, de la micropolítica, de los territorios en movimiento, implica recuperar dos acciones. La primera, una de carácter micropolítica, analítica, que entiende a la inclusión como un proyecto de conocimiento en resistencia, dedicada a examinar cómo determinados cuerpos de conocimiento establecen alianzas con la desigualdad. Y este es un punto relevante para cualquier proyecto que trabaje en favor de la justicia social o educativa. No evitar avalar ciertos argumentos clichés que reproducen el status quo y hacen complicidades con la hegemonía cultural. Y la segunda nos lleva a entender cómo se embarca en un sistema de redefinición ontológica que observa cómo la agencia de una minoría en plural irrumpe las estructuras de participación pedagógica sancionadas por lo mayoritario, provocando un efecto alterativo de sus unidades de regulación. Esa es una tarea del sabotaje afirmativo, es decir, estando dentro del sistema bibliotecario, pedagógico, nosotros empezamos a mover los engranajes de las estructuras tal como están conformadas, ¿sí? Por ello, si los problemas de la opresión, la dominación, la exclusión y las violencias en plural que acontecen en el mundo van a constituir, en palabras de Spivak, cierto tipo de elaboraciones producto de crímenes cognitivos sancionados históricamente contra la humanidad.
Por ello, la historia de la subalternidad es entendida en cierta medida como una síntesis de las mentes y de las culturas dañadas cognitivamente durante el último milenio. La inclusión, en este caso, es una herramienta para producir soluciones imaginativas a estos problemas. Otro tipo de desempeño epistemológico, ¿sí? Es desaprender esas formas con las que históricamente hemos sido familiarizados. Es producto de este argumento que siempre me he resistido a entender la inclusión como el simple acto de aglutinar estudiantes al interior de la escuela, de la biblioteca, de la universidad, ¿sí? O que como yo denomino estas estructuras anquilosadas, ¿no? Que abren las puertas, pero nada cambia en su gramática, ¿sí? O bien reducir su función al incremento de recursos materiales para paliar parcialmente alguna desigualdad. Cuando ubicamos el argumento en esta dirección, ponemos en evidencia nuestra ceguera. El problema de la inclusión es mucho más complejo que estas cuestiones. Requiere entonces que consolidemos una postura crítica hacia cuáles han sido las herramientas, los conceptos, los vocabularios y las prácticas organizativas que caracterizan los pasajes de lucha de cada colectividad. No es posible construir un espacio de justicia, de inclusión y de mayor equidad en el campo del trabajo cultural y de la acción política con los mismos conceptos o con las mismas racionalidades heredadas por la modernidad o por el humanismo clásico. Hay que dislocar esos conceptos y esas matrices de pensamiento. De lo contrario, vamos a seguir siempre atrapados en el mismo problema. La inclusión entonces se convierte en una actuación epistemológica que funda, en cierta medida, su razón de ser en el entrenamiento de la imaginación, crear otros mundos, producir otras tramas de relacionamiento, de afectividades, etc. Bueno, como estábamos comentando, la idea de la inclusión se va a convertir entonces en una actuación epistemológica que funda en cierta medida su razón de ser en el entrenamiento de la imaginación, es decir, en la proyección de otras formas relacionales, de subjetivación, de proyectos políticos, es decir, de otro tipo de hábito mental para pensar los problemas más apremiantes del presente. Por ello, me gusta definirla como un sistema de reorganización de los deseos de múltiples colectividades. Cuando obviamos este punto, restringimos la fuerza del cambio epistemológico eh, y del desplazamiento de los signos justamente a lo que son las prácticas de asimilación o de reproducción del status quo. Por ello, el cambio epistemológico no siempre va de la mano del cambio mental, y este punto es muy importante. Por más que cambien los conceptos, por más que muchas veces hagamos las cosas muy novedosas, si no hay un cambio mental, el cambio epistemológico no acontece. Y esto lo podemos ver muy claramente en el tipo de leyes, por ejemplo, que aunque hayan muchas leyes a favor de todos los problemas que conocemos en contra de la opresión, la dominación, los femicidios, no hay un cambio mental profundo todavía en nuestras sociedades que haga carne esto que estamos luchando. En efecto, la educación inclusiva, como yo la practico y la comprendo, ha de proporcionar un entrenamiento imaginativo para el desempeño epistemológico, sabiendo de manera diferente a través de los deseos reorganizados de justicia social. Ese es el punto complejo al cual tenemos que apostar, es justamente hacia la reorganización de los modos de entender la justicia social. Porque tal como está concebida la justicia social, tiene un problema, un atrapamiento en su propia razón, porque es eurocéntrica, no es verdad. Por ello, la audacia de la fuerza imaginativa busca derrotar el argumento racional que ha cooptado la fuerza de lo inclusivo en el mundo actual. Este argumento necesita aprender a ser saboteado afirmativamente, es decir, romper con los engranajes de funcionamiento desde dentro de los engranajes que sustentan tal argumentación. Otra tarea crítica que enfrenta la educación inclusiva en esta relación con la biblioteca, el trabajo cultural y la lectura consiste en fomentar la toma de conciencia que en buena parte nos lleva a reconocer que los instrumentos con los cuales lecturamos o interpretamos el mundo y sus estructuras son mayoritariamente herederos de las mismas estructuras que producen cada uno de los ámbitos problemáticos que yo he expuesto en este trabajo. La lectura en esta misma dirección se convierte en un arma para el desarrollo de hábitos críticos y de autocuestionamiento, pues desafía las categorías que hemos considerado tan habituales
en nuestras formas de interacción con diversos campos y fenómenos. Nos hace cuestionar aquello que antes no sabíamos cuestionar. Y eso es lo interesante en pensar, de comenzar y de pensar cada uno de los problemas ligados al trabajo cultural a partir de estas matrices de pensamiento, ¿sí? Por ello, la inclusión no intenta hacer que la máquina funcione de manera más eficaz con aquellos que antes estaban excluidos por la misma máquina, sino que se propone articular procesos que trabajen en contra de mecanismos retóricamente complacientes que conducen a un efecto perverso de asimilación cuando entienden la diversidad como ideal de asimilación. Y esto es lo que más hacemos como inclusión, es decir, la ecuación que fortalece el problema ontológico de los grupos sociales, operación en la que la diferencia se convierte en un atributo negativo y especular del ser, agudizando formas y condiciones de daño cognitivo y ausencia de reciprocidad jurídica, ontológica y relacional. Lo que busca la inclusión, en la que yo estoy comprometido hace mucho tiempo, es derribar las estructuras de asimilación inclusiva, donde la diversidad parece ser un atributo complaciente frente a la hegemonía cultural instalada. Cuando las estructuras sociales y educativas mantienen intactas sus estructuras de opresión y dominación, trabaja en contra de lo que Spivak denomina un sistema de legitimación por reversión, es decir, cómo ciertos bloques de reflexividad que informan nuestros desarrollos teóricos, políticos, activistas, están contaminados con las herramientas del maestro, ¿sí? Y eso es interesante porque la reversión nos lleva a darnos cuenta de que muchos conceptos críticos que se ocupan para dislocar o hablar en contra de ciertos fenómenos son herederos de esa misma racionalidad muchas veces, ¿no? Entonces hace que la máquina funcione discursivamente, pero no exista un cambio pragmático en la realidad. Bueno, el segundo punto que yo tengo pensado para el día de hoy compartir con ustedes son algunas tensiones decoloniales aplicadas a esta intersección que se llama lectura e inclusión. Como segundo momento de esta presentación, yo tengo pensado compartir con ustedes cuáles son algunas de las tensiones decoloniales que podemos aplicar a la intersección lectura e inclusión, que va a ser un objetivo de trabajo clave de la alfabetización, del trabajo cultural, de la mediación bibliotecaria, pedagógica, hoy. Bueno, lo primero es entender que la decolonialidad no designa una política indígena exclusivamente, ni una política de buenas intenciones, sino que una profunda desconexión de la razón occidentalocéntrica y una interpelación al logos, es decir, a la razón que estructura los modos de conocer en Occidente. Por ello, si la decolonialidad persigue este sistema de desconexión del logos, que es lo relevante, el logos va a constituirse como esta razón que todo lo conoce, la gran razón cognitiva de Occidente, que va a modelar y a permear el trabajo de las disciplinas, de los campos teóricos, de los lenguajes académicos y en parte también del activismo, lo que si la decolonialidad busca derribar o desconectarse del logos, entonces, lo que intentaré analizar en este momento son cuáles son los procesos de lucha y las prácticas que se agudizan en esa transformación o que emergen, proliferan de esta transformación, ¿sí? Y aquí esta idea de luchar contra el logos se convierte en un propósito también del feminismo, que va a ser luchar contra el logos, luchar contra las formas de esencialización del ser y del conocimiento, y para producir otros conceptos para intervenir la realidad. Esta tarea es compleja en sí misma, porque se embarca en una profunda tarea de recognición de las estructuras lingüísticas, no solo marginadas por el canon lingüístico literario de Occidente. Más bien, se convierte en una empresa de recuperación de la agencia lingüístico, político, cultural, ontológica de múltiples colectividades. A eso nos lleva cuando pensamos la lectura, las prácticas letradas, el trabajo bibliotecario en otra clave. Este proceso puede significarse como una operación minoritaria que irrumpe en las estructuras de pensamiento y producción del conocimiento legitimado por la racionalidad occidentalocéntrica, la gran forma de conocer en Occidente, ¿sí? Procurando crear otros diseños culturales, lingüísticos, relacionales, interesados en la relacionalidad que tales prácticas hablan.
Incluso considera la proposición de nuevos universales que son coherentes con la naturaleza sociopolítica de la multiplicidad, ¿sí? El sentido de la relacionalidad que afirma tal empresa asume lo que Walsh y Mignolo nos señalan como formas en que diferentes historias locales y concepciones y prácticas de descolonialidad encarnadas, incluida la nuestra, pueden entrar en conversaciones y construir entendimientos que atraviesen ubicaciones geopolíticas, diferencias coloniales y refutan los reclamos totalizadores y la violencia político-epistémica de la modernidad. La relacionalidad no significa que haya una forma de hacer y concebir la decolonialidad y que resulte ser la forma en que nosotros, los autores de este texto, dice Mignolo y Walsh, lo hacemos y lo concebimos. Para que pensemos, para que pensemos que estamos en posesión de lo descolonial, la verdad universal no sería descolonial en absoluto, sino moderna y colonial. Y este punto es interesante porque aquí está atrapado todos los problemas del mundo contemporáneo, ¿sí? En esta matriz de relaciones políticas, éticas, ontopolíticas, etc. Por ello, la lectura, al ser examinada en clave decolonial, impone una lógica relacional que busca entonces liberarse del cierre teórico impuesto por la modernidad-colonialidad. Y de este modo asume además que la inclusión que más conocemos, que más escuchamos, que más estudiamos e investigamos, es una elaboración propia de la zona del ser, lo que Gloss Fowell denomina la zona de la hegemonía, del hombre blanco, heterosexual, pudiente económicamente, ¿no es verdad?, altamente letrado, que crea códigos de ordenación, leyes, decretos, acciones destinadas a los oprimidos, pero sin transformar la vida real de los oprimidos. Esta zona del ser se convierte en un sistema declarativo transferido arbitrariamente desde el norte global a múltiples latitudes del sur global, que sería Asia, África, como espacio imaginario, ¿no? Este hecho la describe como una elaboración colonial y por tanto necesitamos una opción analítica y una praxis política que nos permita subvertir nuestra agencia de transformación del mundo desde la interioridad de la razón de la modernidad y la colonialidad. Lo que posibilita este proceso es la descolonialidad, un proyecto que favorece la construcción de un mundo completamente diferente a lo conocido, otro modo de existencia, de reexistencia, de relacionamiento, de producción de la subjetividad, otras matrices de letramiento que escapan a las políticas indígenas o a la clásica ruptura con Europa, ¿no? Ambas coinciden en lo que Walsh denomina la desvinculación y la reexistencia a favor del resurgimiento y la insurgencia, que sería justamente el sabotaje afirmativo. En estos propósitos, la inclusión y la decolonialidad coinciden en que jamás se condensan en un solo argumento que puede servir ambivalentemente para ambos lados. Se convierte en una acción, pensamiento, política, intervención, alteración del mundo. Por tanto, sus implicancias tocan lo más profundo de las liberaciones ontológicas de los usuarios. Su materialización sugiere considerar tres elementos centrales propuesto por Gatzambide Fernández, que me parecen relevantes sobre todo en la mediación bibliotecaria: la solidaridad relacional, la solidaridad transitiva y la solidaridad creativa, que creo que son tres atributos fundamentales para pensar la red de entramado que la biblioteca y sus agentes pueden desplegar en el trabajo con las comunidades. Esto nos lleva al tercer momento, que es relevar el potencial analítico de la decolonialidad como sabotaje afirmativo. Y aquí entramos ahora, queridos compañeros, ya hacia el momento final de esta presentación. Lo primero que tendríamos que reconocer es que si la decolonialidad pretende destruir la lógica de funcionamiento subyacente a Occidente, su aplicación al estudio de los circuitos de la cultura letrada, que, sea, que es heredera de dicha operación, tendrá como propósito analizar la relación entre agencia cultural y tramas ontológicas, pues de esta imbricación pueden leerse fácilmente diversas clases de exclusiones y operaciones de marginación de repertorios lingüísticos que escapan al canon impulsado por el humanismo clásico cultural.
¿sí? Que sería lo que Mignolo decía en una cita anterior, la forma de existencia universal propias del Renacimiento, la modernidad. En este punto de la discusión, lo relevante reside en las múltiples lógicas de expulsión de amplios colectivos de ciudadanos quienes han visto cómo sus herencias culturales y repertorios lingüísticos construidos han sido condenados a habitar el significante de malos lectores, bárbaros culturales, colectividades precarizadas. Por ello, la cultura letrada y escritural que ha sido legitimada en los circuitos académicos y en el trabajo cultural nos lleva a reconocer cuáles son las reglas de funcionamiento de la sociedad y por consecuente del sistema educativo en su conjunto, que reproduce un corpus de marcos de valores propios de la cultura hegemónica, los que en ocasiones chocan con las formaciones culturales, lingüísticas, relacionales y las concepciones de mundo de múltiples estudiantes que transitan por distintos niveles del sistema educativo. Nos enfrentamos así a una marginación ontológica de agenciamientos culturales múltiples. A esto podemos agregar el efecto de asimilación persistente a través de dichos marcos de valores e intereses. La analítica puesta en tensión es propia de la modernidad cultural y de los letramientos que de ella se desprenden. La modernidad como fenómeno es esencialmente europea y que se ha construido en una relación dialéctica con una alteridad no europea, ¿sí? Entonces aquí ese es uno de los engranajes que habría que sabotear desde adentro de la cultura escritural y alfabética. Por ello, la decolonialidad como teoría va a construir una estructura conceptual que guía nuestras preocupaciones y motivaciones acerca de la transformación de los sistemas mundos. Su principal tarea es la reconstrucción epistémica y la reparación ontopolítica de múltiples colectividades marginadas por la modernidad, y que esa empresa se va a convertir en la implantación exitosa de un proyecto pedagógico y político de cooptación de múltiples realidades que han sido ilegibles, indescifrables, extrañas a ojos de Europa. Tal propósito no puede sostenerse sin entender que, como nos va a decir Mignolo y Walsh, la reconstrucción epistémica no se puede alcanzar ni lograr estableciendo una nueva escuela de pensamiento dentro de la cosmología occidental. Requiere de dos tareas simultáneas: abrirse a la riqueza del saber y a la praxis del vivir, que la retórica de la modernidad ha demonizado, y reducida a la tradición, la barbarie, el folclore, el subdesarrollo, la espiritualidad negada, en nombre de la razón y los conocimientos construidos para controlar la sexualidad y todo tipo de bárbaro, es decir, Latinoamérica, ¿no? Y, y en un segundo lugar, y necesariamente una reconstitución epistémica y térmica requiere desvincularse de la burbuja de los pensamientos modernos, ¿sí? Y aquí hay un aspecto importante, yo decía Latinoamérica, porque Latinoamérica de todo el mundo es lo más sincrético, y a diferencia de lo que pasó con el colonialismo en África y en Asia, el colonialismo en Latinoamérica llegó antes de la Ilustración, y eso trajo consecuencias más poderosas en los modos de pensar y de practicar la cultura y las relaciones ontopolíticas que de ahí pueden salir. Cuando digo relaciones ontopolíticas me refiero a la forma en que ciertos sujetos han sido definidos a partir de estos procesos, ¿sí? Y que obviamente la biblioteca genera una relación ontológica con el tipo de concepción de sujeto que hace o bien con el tipo de territorio al que atiende, ¿no? Y eso también es político en sí mismo. En este sentido, lo que buscamos es justamente construir caminos decoloniales y de conocimiento que permitan desobedecer cuáles son las regulaciones epistémicas y subjetivas manejadas por la colonialidad y la modernidad de sus mecanismos de enunciación. Si la colonialidad es un marco de sujeción, la decolonialidad será el camino de apertura a la liberación. Pero esto no se puede lograr sin la desobediencia epistémica y el gozo creativo de saber más allá de las disciplinas, el sistema de ideas moderno colonial y la institucionalización de la creencia de que la espiritualidad colonizada es una forma de administración del ser. Sin embargo, si la decolonialidad es la opción para ser promulgada, para desvincularse de la modernidad y la colonialidad,
en todo su dominio, pero sobre todo del nivel de enunciación que controla y gestiona el conocimiento, el saber, el sentir, el crecer y el creer. Entonces la decolonialidad se convierte en un imperativo para quien se compromete con la opción de colonial y que no puede ser un imperativo misionero de controlar y dominar. Pero sobre todo tampoco pretende que sea una opción donde se encierre la verdad en un final sin paréntesis, ¿sí? Y eso es muy importante tenerlo en claro, que la decolonialidad es el esfuerzo colectivo por romper el funcionamiento de las estructuras culturales, políticas, económicas y relacionales. No es justamente criticar Europa per se, sino que es producir otro marco de funcionamiento del sistema que queremos habitar y producir. La tarea crítica que queda entonces es encontrar el diferencial epistémico de las prácticas letradas que son articuladas por múltiples colectivos que quedan por fuera de las herencias culturales, relacionales, alfabéticas tradicionales. Al encontrar este diferencial epistémico, podemos articular como una comprensión más radical de cómo transitan las personas por los distintos o interactúan con distintos tipos de estructuras textuales, con las estructuras educativas, etc., ¿no? A efectos de cristalizar tal propósito, será necesario recuperar el concepto de Spivak, sabotaje afirmativo. ¿Qué es el sabotaje afirmativo? ¿Cómo lo define Spivak? ¿No? Lo va a definir ella como el conjunto de contrarreglas para fomentar el desaprendizaje de la matriz de culturización que bloquea la agencia de múltiples colectividades. Sin duda, dice Spivak, los argumentos que se exponen en esta lámina no quitarán el analfabetismo de nadie. Podrán hacerlo en cuanto a los focalizadores del conocimiento pedagógico que recepcionamos los educadores. Este es uno de los secretos abiertos, más abiertos de nuestra profesión, o más conocido y más antiguo. Es necesario consolidar un proceso alfabetizador performativo para alterar nuestro hardware social, aquel mecanismo a través del que construimos las identidades sociales y educativas, y como tal, sugiere concebir a la inclusión como una acción performativa y un desempeño influyente en la producción de otro tipo de estructuras culturales y de participación de los sistemas mundos. Cada una de estas tareas demanda algo mucho más complejo, un objeto de conocimiento responsable, ¿sí? No es una filosofía de la denuncia, es la creación de un objeto de conocimiento responsable, un proyecto de conocimiento en resistencia que penetre la vida de los oprimidos y permita justamente hacer cambio desde la micropráctica, desde el territorio mismo, ¿sí? Lo que sugiere mapear las leyes de investigación requeridas por este campo de problematización. Dichas leyes, que me refiero a las leyes de funcionamiento de la justicia social, la equidad, ¿no es verdad? Afectarán al desarrollo de los currículum, el funcionamiento de los sistemas educativos, de la estructura de la biblioteca y del trabajo cultural. Esto no debe ser confundido con un efecto de complacencia de las estructuras académicas, las que no llegan al mundo real, ni fomentan en el mejor de los casos procesos de autoconcientización. Y eso es lo interesante de plantearlo en esta línea, porque lo que se agudiza justamente son procesos de autoconcientización. El sabotaje afirmativo, queridos compañeros, nos permite a los estudiantes, a los lectores, a los usuarios, manipular su posición en la intimidad de tales procesos sin estar sujeto a sus exigencias. Esta estrategia consiste en la transformación de la oposición en una alternativa. El sabotaje afirmativo requiere de un dispositivo de revolución de la conciencia. Es convertir al maestro alfabetizador en un discípulo del entorno del subalterno, un sistema de enseñanza al margen de la historia. Es la biblioteca al margen de la historia cultural conocida. Un mandato crucial que impone el sabotaje afirmativo, que conexiona con la inclusión, es el de transformar nuestra conciencia para evitar promover argumentos agradables a favor de los oprimidos sin transformar su vida. Este es el corazón del sabotaje afirmativo. Entonces, aquí hay una pregunta. ¿Cómo funcionan los procesos de alfabetización en el campo multiversal del subalterno? ¿Sí? No es comprender ni intentar comprender el espacio de producción, de apropiación del otro, que es un desconocido muchas veces, sino que es necesario entrenar la imaginación
para conocernos mejor a nosotros mismos, saber nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestras formas de existencia. Insiste la teórica postcolonial afirmando que todos los intentos externos de abordar las condiciones de los oprimidos, hablando por ellos, están cargados de violencia epistémica. El oprimido, el subalterno, por lo tanto, no puede hablar a través del otro, no puede articularse por sí mismo. De ahí la necesidad justamente de producir la biblioteca y el trabajo cultural al margen de la historia. Y sobre todo el trabajo cultural no tiene que ser para el subalterno, tiene que luchar en contra de la subalternidad, sacar a la gente de esa posición y convertirla en un ciudadano democrático que entiende las reglas de la cultura, de la práctica democrática, desde adentro de ese ejercicio. Por ello, la inclusión requiere entonces en esta relación que conozcamos el mundo de una manera diferente. Creo firmemente que esta es una de las principales obstrucciones de la enseñanza de la educación inclusiva en todos los campos de apropiación. Y esto nos lleva entonces a entender que la falta de imaginación, especialmente de tipo política y epistémica, ha sido la que ha restringido justamente este problema, estos cambios de lo que esta cátedra se ha puesto a hablar en todas las charlas, ¿no? O se ha propuesto hablar. ¿Sí? Hay un déficit de imaginación epistémica para pensar de otro modo, pensar otro tipo de hábitos mentales y sobre todo cómo esos hábitos mentales se convierten en agencias políticas realmente de alteración de lo conocido. Si esta no es concebida en términos de entrenamiento epistemológico, me refiero a la inclusión, entonces la imaginación se convierte en una imaginación política, activista y activadora, y por lo tanto va a afectar pues, al rediseño y a la reimaginación del mundo. Y estos diseños van a ser débiles y corren el riesgo de convertirse en una simple práctica de asimilación. La inclusión establece una relación sin relación con la justicia, ¿sí? Ambas no son universalizables, han de superar el impulso kantiano de los trascendentales, es decir, aquellas cosas que no pueden ser palpadas. La tarea es dejar que la singularidad hable para que sea capaz de rastrear lo universalizable dentro de la propia singularidad. Es decir, la tarea aquí no es volver universal la singularidad, sino que justamente es entender cómo lograr capturar mecanismos que recuperen la singularidad del ser en clave de una matriz otra, ¿no? Y finalmente, me parece a mí importante también comentarle que la fertilidad del sintagma sabotaje afirmativo, que ya ustedes bien saben, como yo les explicaba, que ha sido desarrollado por Spivak, reside en su capacidad preparativa en tanto sistema de reflexividad para pensar más allá de las tradicionales analíticas dicotómicas, dentro-fuera, lo que es el chico grande, excluido-incluido, que sería lo que yo denomino la imaginación binarista. Se convierte en un sistema de alteración del pensamiento dicotómico, es un dispositivo clave en la producción y emergencia de otras formas epistemológicas. Esta noción va a ser clave en la comprensión epistemológica de lo inclusivo, de lo bibliotecario, de lo pedagógico. Posee la capacidad de articular un sistema de alteración estructural, crítico y micropráctico eh, que justamente permita redefinir el estudio de la cultura letrada a través de un acto de autoempoderamiento y de apropiación de aquellos que hasta ahora han sido sistemáticamente excluidos de la cultura y la ciencia durante muchos siglos. Por ello, el potencial crítico que tiene este concepto, junto al de la inclusión y la decolonialidad, nos lleva a ser conscientes del tipo de obstrucciones que experimentan las prácticas letradas cuando éstas son problematizadas más allá del convencional cierre ontológico impuesto por la modernidad, los otros, ¿sí? Y exige desplegar herramientas de intervención crítica para alterar el texto de la vida social y cultural. Por ello, la inclusión como sabotaje afirmativo, clave de lo que estamos conversando el día de hoy, es un acto performativo de disrupción, ¿sí? Y esto es lo que me lleva justamente a afirmar que el sublime acto de leer se convierte en una estrategia de acción e intervención en conjunto, una premisa que es coherente con la naturaleza epistemológica que funda la multiplicidad, ¿sí? Y finalmente, sabotear afirmativamente los circuitos de constitución de la cultura letrada supone
ingresar profundamente en el discurso que nos proponemos examinar y tensionar, es decir, transformar desde adentro. Tales leyes serán claves en el propósito de desestabilizador del logos. La única forma real y efectiva de sabotear algo, dice Spivak, es cuando estás trabajando íntimamente dentro de ese problema. Luchar decolonialmente en contra de la matriz de letramientos que han sido legitimados por el régimen occidentalocéntrico sugiere recuperar los sistemas de desconfianza y el sabotaje afirmativo para intervenir el presente y agudizar su potencial crítico. Por ello, la inclusión como principal arma política constituye una de las principales herramientas de transformación del mundo. Como tal, supone un cambio en la política, un entrenamiento imaginativo para la actuación epistemológica. Sin duda, este último punto se convierte en un aspecto espinoso al involucrar un cambio de mentalidad. La inclusión con la que yo estoy comprometido, ¿no?, encarna una manera diferente para pensarnos a nosotros mismos, para actuar de manera diferente en el mundo y trabaja en contra y más allá de todas las epistemes dañadas. Mucha de esta contaminación heurístico, política y ontológica se efectúa a través de proyectos de conocimiento que penetran la estructura educativa y condensan la política pública. Creo que el punto medular del trabajo teórico que hoy día he presentado ante ustedes se condensa de mejor manera a través de tres elementos cruciales: el entrenamiento imaginativo, el fortalecimiento de la actuación epistemológica y la articulación de un trabajo pedagógico intelectual en contra de los sistemas de castración o de los daños cognitivos. Por ello, la inclusión se va a convertir, al igual que la lectura, en un incondicional ético del mundo contemporáneo, ¿sí? Bueno, y para cerrar ya esta exposición, quisiera simplemente recuperar algo que Freire ya creó como un gran llamamiento a lo largo de toda su vida, y que él dice que para Freire no alfabetizamos para decodificar grafía, sino para leer el texto auténtico de la vida. Esta afirmación requiere ser contrastada con el argumento de Spivak, que nos dice que leer no es la reducción de la vida a la página de un libro, por lo que leer se convierte ahora en una acción cognitiva, política y relacional. Aquí lo relacional actúa a través de un doblete analítico. Por un lado, fomenta una analítica que comprende cómo diversos ejes de desigualdad se superponen, afectando material y subjetivamente a distintos colectivos en sus territorios, ¿no es verdad? Y justamente poniendo freno al autodesarrollo cultural. La toma de conciencia entonces constituye una estrategia clave en la formación del feminismo, así lo designa Bell Hooks, por ejemplo, en ese maravilloso libro El feminismo es para todo el mundo, ¿no? Desde profundos procesos de reflexión terapéutica. Y ese es una actividad metodológica clave cuando uno quiere pensar el sabotaje afirmativo desde la biblioteca, hacer círculos de reflexión con la comunidad, ¿sí? Y no solamente con la comunidad más próxima, sino con el gran territorio en el que ésta se emplaza. Por ello, otro punto de conexión con la obra de Freire yace en el proceso de toma de conciencia, donde la palabra conciencia se convierte en un espacio de transformación. Tal como sostiene Hooks, y cito, la comunicación y el diálogo eran de forma significativa la principal prioridad en las sesiones de toma de conciencia. En muchos grupos se tenía como política que hablara todo el mundo. Es a través de estos espacios, dice Hooks, que podemos ser situacionalmente o ver, ser más conscientes situadamente cómo actúa de manera multiaxial la dominación cultural. Se requiere entonces sabotear la opresión cultural, aprender a entender cómo se produce, cómo se imbrica en las estructuras del mundo y cómo va a generar tentáculos para el trabajo cultural a través de ciertas acciones que parecen crear justicia, que terminan convirtiendo a nuestros usuarios muchas veces en sujetos de exclusión o no en una participación plena en todo esto que hemos comentado, que tiene que ver con las relaciones de proximidad a la mediación cultural, a los letramientos, a la razón alfabética, al uso de los signos en la vida cotidiana. Bien, bueno, eso es lo que yo tenía preparado para el día de hoy. Espero que mi charla haya sido clara
y estoy muy contento de haber tenido esta oportunidad para compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Aldo, por esta exposición tan rica, tan amplia, tan generosa. Yo quisiera hacerte, creo que una pregunta, bueno, creo que con eso nos da para la conversación. Y es que yo encuentro que en tu planteamiento tú ubicas la biblioteca como una institución que nos puede ayudar en un proceso de transición, como digamos un dispositivo o una tecnología que nos puede ayudar a transitar de este orden que tú llamas de empobrecimiento existencial. Tomé nota de esa frase. La inclusión como una forma de superar el empobrecimiento existencial en el que nos encontramos y la biblioteca como un dispositivo que nos puede ayudar en ese tránsito. La pregunta que a mí me surge escuchándote entonces es cómo las bibliotecas, y creo que le pasa lo mismo a la escuela, se encuentran en una situación paradójica, porque son instituciones que en cierta medida dependen del orden vigente o que son posibles por el orden vigente. De hecho, pues financieramente, administrativamente o materialmente, si se quiere, dependen de las condiciones como están. ¿Cómo podemos crear entonces unas bibliotecas que hagan sabotaje afirmativo? Es decir, unas bibliotecas que estén al margen de la historia, como tú decían, cuando vemos que son instituciones que, por el contrario, cabalgan con la historia, son encargadas de reproducir el orden de la historia. Entonces creo que resolver eso en lo práctico le genera a los bibliotecarios y también a los maestros una situación paradójica como difícil de sortear. Me gustaría saber desde tu experiencia cómo has visto que una biblioteca financiada por la institucionalidad, administrada por la institucionalidad, se convierte en una iniciativa de sabotaje afirmativo. Sí, Santiago, es muy importante esa pregunta porque nos lleva a pensar en la dimensión pragmática de todo esto, ¿no? Como, digamos, bueno, cómo esto se hace carne y beneficia a las comunidades, ¿no? Yo creo que lo primero que uno tendría que reconocer es justamente que todos trabajamos como con esa frase de Aude Lorde, ¿no es verdad? Con la herramienta del maestro, ¿no? Nos guste o no, siempre estamos metidos en esa herramienta. Pero eso es a nivel filosófico, especular. Yo creo que lo primero que debiese considerar la gestión cultural es cuáles son los marcos de valores que definen el proyecto de la biblioteca en la que yo trabajo. Es decir, cuáles son esos valores culturales, humanistas, como lo quieran llamar, que definen nuestro trabajo como bibliotecario en esta biblioteca. ¿Por qué? Porque eso va a definir qué tipo, por ejemplo, de mirada va a adoptar la política de selección de los títulos, el tipo de talleres que se van a dar en la biblioteca, y desde ahí se puede ir saboteando afirmativamente. Con esas acciones en lo particular, no vamos a cambiar las estructuras de funcionamiento de la biblioteca a la noche a la mañana, porque aunque muchas bibliotecas sean públicas, terminan teniendo en ocasión una gestión privada, por ejemplo, ¿no es verdad? Y eso es un aspecto que no podemos obviar porque hay que pagar sueldos, porque justamente hay que tener recursos para las actividades. Pero creo que este sabotaje se hace en lo micro, es decir, se hace primero con la selección de ciertos títulos que se van infiltrando. Se hace, por ejemplo, con ciertos trabajos documentales que se ponen en exhibición, con cierto tipo de talleres, con ciertas discusiones, que son justamente como lo fue creando el feminismo, ¿no? Grupos de toma de conciencia, ¿no? Y eso implica un proceso a largo plazo, implica cambiar lenguaje, implica poner otra sensibilidad crítica. Entonces yo la manera que veo resolver eso, así como ahora ya, tiene que ver con ese tipo de acciones más que nada. Y también creo que a lo mejor ahí habría que recuperar también algo que la metodología museística crítica ha hecho, por lo menos en Chile, que ha sido que algunos museos, por ejemplo el de la educación acá, que también es un instrumento de producción de la memoria, ¿no es verdad? Y pertenece a este enclave oficialista que tú señalas. Ellos cuando reabrieron el Museo Pedagógico en Chile, no hicieron la colección a partir de lo que exclusivamente demandaba nuestra historia oficial, sino que le preguntaron a la comunidad y trabajaron con la comunidad en la curatoría. Entonces creo que también ahí hay una forma de sabotear en parte cierto orden instituido.
pero creo que lo más poderoso tiene que ver con lo que decía inicialmente, con cuáles son esos marcos de valores que erigen nuestro funcionamiento como institución y traman todo el tipo de la selección de los títulos, el tipo de trabajo de extensión con la comunidad que se hace. Creo que en esas fórmulas es donde uno puede ir saboteando afirmativamente y derribando estas formas del oficialismo. Y también una de las cosas interesantes es el propio sabotaje afirmativo que uno hace a sus herencias formativas que tiene, ¿sí? Porque uno puede sabotear las actividades que hacemos en la institución, pero mantener intacta nuestra herencia con las que hemos sido formados. Y todos nosotros hemos sido formados en herencias de pensamiento que van en contra de esto que estuvimos hablando el día de hoy, por más que nos declaremos a favor de la justicia. Creo que por ahí inicialmente yo lo pensaría. Ahora, para eso habría que entonces pensar en una metodología de territorios situados, de carácter micropolítica, pero creo que yo, con mi experiencia, creo que eso por ahí partiría inicialmente y obviamente cambiando las modalidades de focalización de ciertos repertorios que se ponen a la interacción con el público. No, yo creo que esa es una gran conclusión para este espacio. Si, situar el sabotaje afirmativo en lo micro y desde ahí extenderse a lo demás, creo que nos da una gran idea de cómo se puede concretar esto. Que inicialmente creo que cuando uno se acerca a este discurso y lo ve tan grande, tan complejo, uno puede sentir que es algo que está muy fuera de nuestro alcance o que todavía estamos muy lejos de llegar a algo así. Pero es bonito ver cómo en pequeñas acciones ya hoy en toda América Latina y en todo el sur global se pueden observar, se pueden apreciar, se pueden tocar este tipo de sabotajes afirmativos. Y agregaría nada más una cosa a la conclusión, y es el énfasis que tú nos das, Aldo, o que nos ofrece toda esta propuesta teórica en la cuestión de la creatividad. O sea, es necesario que seamos capaces de idear alternativas, de hacer que se vea posible ese otro mundo en el que haya una experiencia de la existencia enriquecida. Entonces yo lo dejaría por ahí, diría la biblioteca como una institución para estimular y para formar la creatividad. Me quedo con esa idea como tallada en la piel. Te agradezco mucho, Aldo, por este espacio, por la generosidad en tu palabra y espero que nos podamos ver en otro espacio y que quienes hacen parte de esta cátedra también te puedan seguir escuchando y aprendiendo de vos y con vos. Muchísimas gracias, Santiago. Nada que agradecer, al contrario, yo les doy las gracias a ustedes por darme esta oportunidad de compartir parte de mi trabajo y simplemente tenía la intención de mostrar cuáles han sido las obstrucciones que muchas veces tenemos en el trabajo cultural y que aunque suenen muy, como tú decías, muy amplias, muy a veces muy en lo teórico, son necesarias de ponerlas en palabras para que seamos conscientes de que nuestra práctica a veces no toma las direcciones que queremos, no porque estemos haciendo mal las cosas, sino porque hay un conjunto de factores que van interfiriendo y del que a veces no siempre somos conscientes los pedagogos, los trabajadores culturales, y que es necesario poder repensar. Y lo lindo del tiempo que vivimos es que todo se está dislocando y se está moviendo hacia otras direcciones y tenemos la posibilidad de producir ese cambio que mucha gente ha luchado antes que nosotros y que desde el más allá o de donde estén, van a estar muy contentos de poder ver que esa idea se está corriendo el marco después de mucho tiempo. Creo que eso por lo menos para mí es muy esperanzador. Así que muchísimas gracias y nada, estoy muy contento de esta oportunidad.